Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo instalado frente al gran ventanal del mundo. Suscríbete a este canal, déjame un comentario, dime de dónde me escuchas, dime quién eres. Quiero saber de ti. Me haces falta porque todo lo humano me concierne, todo lo humano me hace falta. Nos necesitamos los unos a los otros, somos seres sociales, somos seres gregarios. Nos necesitamos, y ya entro en materia, no solamente en el contacto diario, cotidiano, en el presente, en el aquí y en el ahora que estamos viviendo, ¿verdad? Uno necesita a su familia, a sus vecinos, a sus colegas. Muy a pesar de lo que dicen ahora muchos, pues con esta tendencia que hay de unos autoproclamados introvertidos, que es, pues yo creo que gente con un mínimo de educación social y de sensibilidad, que lo único que desean es pues entregar su existencia a la contemplación del Dios de las pantallas. Pero la vida no es así, nunca ha sido así. Necesitamos a los demás, el trabajo colaborativo. Si algo pasa en tu casa, si se rompe, no sé, una tubería, una desgracia doméstica, desgracia entre comillas, pues un contratiempo, pues lo que vas a necesitar es el auxilio de un profesional. Y si te enfermas, vas a ir con un médico. Y si necesitas comida, pues vas con los agricultores o a un restaurante. En fin, no necesito ir muy hondo para que quede muy claro que nos necesitamos mutuamente como seres gregarios que somos aquí y ahora en el momento presente en esta actualidad social. Pero nos necesitamos también de manera transhistórica, es decir, a través de los siglos, a través del tiempo, como especie que somos. Una pequeña digresión, un paréntesis. Hace muchos años, cuando yo apenas comenzaba mi ejercicio profesional, asistí con mis alumnos a una conferencia que pues no recuerdo de qué era. Me parece que era un sociólogo, puede ser. Era un historiador. Era un historiador. Y habló de muchas cosas. Hablaba de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, de la historia, bla, 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 bla. En algún momento de su disquisición, pronunció unas palabras que vaya usted a saber por qué se me quedaron muy grabadas hasta el día de hoy, cuando ya han pasado casi 30 años. Bueno, 25. Y esa expresión era solidaridad intergeneracional. El hombre trataba de hacer referencia a cómo las culturas asumen esta solidaridad intergeneracional de manera distinta. Por ejemplo, dice, hay sociedades donde este concepto está muy marcado y trabajan teniendo siempre en cuenta pues que son parte de un, digamos, un tren de la historia, ¿no? De un devenir, de un proceso histórico social. Y pues tratan de contribuir para que las personas que vivan más adelante puedan cosechar. Vamos a decirlo así un poco líricamente, siembran sabiendo que no van a cosechar, porque otros lo harán por ellos en el futuro, con los que se sienten hermanados, ¿sí? De igual manera, ellos reconocen haber cosechado lo que otros en el pasado sembraron, ¿sí? Esta es una lectura, digamos, donde la solidaridad intergeneracional es muy fuerte. Hay otras culturas, decía él, se quejaba, donde nosotros somos, se incluía, menos propensos a pensar en el que vendrá. Somos presentistas, decía. Y todo lo queremos para nosotros, para aquí, para el ahora, para el ya. Para mí. Y entonces, pues, se practica una especie de egoísmo extremo, ¿sí? Una especie de narcisismo, egoísmo, de arrogancia. ¿Qué otros adjetivos podemos utilizar? Ya me vas entendiendo, ¿no? De la gente que piensa en sí misma nada más y que es incapaz de donar nada. ¿Ya? Y entonces aquello me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde entonces, hace ya
repito, como 25 años, no hay día en el que no me haya levantado pensando en lo mismo, pensando en el gran poder que existe en esta noción, en esta forma de interpretar la realidad como una cadena de progreso, como una empresa común, ¿ya? Porque solamente así podemos avanzar, podemos crecer, podemos atacar los problemas que se nos vienen encima, podemos preservar instituciones, podemos generar condiciones para el progreso personal, familiar, mucho más sólidas, más eficientes. Recuperamos control, es decir, reducimos la incertidumbre. Y eso es lo que las sociedades, las familias y las personas necesitan. Certidumbre. ¿Certidumbre para qué? Para ser creativo, para innovar, para producir. Cuando las personas viven bajo el yugo de la ansiedad, porque no saben qué es lo que va a suceder mañana, cuando se viven eras, momentos de extrema volatilidad, bueno, pues ahí la persona entra en modo supervivencia. Y la persona que entra en modo supervivencia en esto de flight or flight, ¿no? Creo que es fight or flight, no, fight, flight, ahora freeze, ¿sí? También. Pelear, huir o quedarte ahí haciéndote el muerto congelado. Pues eso es lo que le pasa a las personas que viven una era de incertidumbre. Y esta solidaridad intergeneracional, esta continuidad, se enraiza, se hunde, ¿no? Se ancla en el pensamiento simbólico, evidentemente, en la noción de pertenencia de la persona. Nosotros pertenecemos a un grupo, a una comunidad, a una nación, a un clan, a una clase, qué sé yo, hasta un equipo de fútbol, ¿no? La gente tiene una necesidad gregaria de identificarse con un grupo que lo envuelve, que le da cierta certidumbre. Esto no es necesariamente malo, no lo estoy criticando, lo estoy describiendo una realidad. El problema son los esencialismos, el problema es que a partir de esa afiliación personal, yo valido todo lo que me concierne y critico o desprecio o menosprecio todo aquello que está por fuera del círculo de mi grupo de pertenencia. Esa es otra historia, ¿ya? Yo no estaba hablando de eso, yo estaba hablando de solidaridad intergeneracional, de recuperar la noción de la contribución a través del tiempo y cómo yo trataba de encarnar esos valores en la parte que me toca, por pequeña que sea. Y hay algunas notas que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con esto que estoy diciendo. A ver, ¿está funcionando el micrófono? Sí, porque ayer lo dejé apagado y estaba haciendo el tonto aquí, como si el micrófono fuera un simulacro. Bueno, tengo 5 puntos aquí que tienen que ver con esta noción que me acompaña desde entonces. Creo profundamente en el trabajo, porque creo que el trabajo es una forma de realización plena. Y eso lo heredé, lo aprendí de mi familia, ¿no? De una cultura del esfuerzo, de un grupo humano del desierto que vive contra situaciones adversas, poco afortunadas, incómodas, y que tiene que crecer a partir del esfuerzo y de la solidaridad, del trabajo cotidiano y de la fe, de la convicción de que el trabajo da frutos. ¿Sí? Siempre que hablo de estas cosas en público, luego llegan personas a decirme, la meritocracia no existe. Yo no estoy hablando de meritocracia, estoy hablando de esfuerzo. Yo creo que lo que me quieren decir es que el mundo es injusto. Hombre, hay cosas que por sabida se callan y el agua moja y los objetos caen atraídos hacia el suelo con una aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El mundo es injusto, la sociedad es injusta. De lo que se trata es que sea menos injusto y que podamos poner una semillita hoy para que abone a esa causa. ¿Sí? Ahora, el trabajo es evidente, es evidente que da frutos, si no para mí, para otro.
¿Ya? Entonces, cuando se dice la meritocracia no existe y tal, se está pensando en primera persona, ¿sí? Siempre. A ver, ¿por qué yo no, que soy más inteligente que todos? ¿Por qué soy tan pobre? Y por ahí van las cosas. Entonces, se echan balones fuera y se evade la responsabilidad personal. ¿De qué manera? Bueno, pues con un truco muy simple. La culpa es del otro, hay un enemigo. Es que cuando uno es buena persona, hay gente que lo malquiere a uno, ¿no? Y entonces conspiran en mi contra porque bla, 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 bla. Y hay gente que se consuela con eso, ¿no? Con el pensamiento determinista. Yo creo que hay un condicionamiento estructural importante. Pero eso no es determinismo, son dos cosas distintas. Entonces yo creo en el trabajo, decía, como realización, como fuente de sentido y de plenitud, porque tiene la capacidad de conjugar potencias humanas. Por ejemplo, la creatividad, la solidaridad misma, la disciplina, el compromiso social, el compromiso con los otros a través del trabajo, no a través de la demagogia, ¿no? Sino de alguien que trabaja porque quiere crear valor. Pasión, convicciones. Estoy hablando de aspectos intelectuales, pero también emotivos o emocionales. Si tú no sientes pasión por lo que estás haciendo, no lo hagas, por el amor de Dios. Busca otra cosa. Ahí es donde nos haces falta. Ahí es donde tú puedes contribuir más, no solamente a los demás, sino a ti mismo, a ti misma. Ahí es donde vas a encontrar florecimiento, plenitud, satisfacción. Ahí es donde te vas a levantar por la mañana para ir a trabajar sin sentir un nudo en el estómago y un vaciamiento interior y decir, maldita sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me quedo en la cama? Tengo que hacerlo porque tengo que pagar mis cuentas y bla, bla, bla. Pero esto es ir en contra tuya. Esto es encadenarte tú mismo, tú misma, en mi opinión. Bueno, ahí está. Otro aspecto importante que tengo aquí en mis notas reflexivas tiene que ver con esta aparente dicotomía irresoluble o esta contradicción sin solución entre tradición e innovación, lo que se llamaba en el 18 los antiguos contra los modernos. Si hablamos de solidaridad intergeneracional, tenemos que hablar de esto. ¿Cómo solucionar el conflicto entre la tradición y la innovación? Hay un conflicto, sí que lo hay, que se expresa en las ideologías también, en la práctica de la vida pública, en la política, pues, en la red pública. Hay gente que vive en esta fantasía de que todo tiempo pasado fue mejor, que hay que preservar a toda costa todas y cada una de las formas de vida del pasado. Y lo estamos viendo ahora, hay un renewal, un renacimiento, ¿no? de cierta nostalgia que se traduce en aspirar a resucitar zombies ideológicos, pues. Claro, ya se sabe, dicen. Y no son necesariamente viejos, ¿eh? Hay gente muy joven repitiendo esto. Todo tiempo pasado fue mejor, ahora nada sirve, hay que quemarlo todo y hay que volver al pasado, hay que salir corriendo hay que huir hacia el pasado, porque ahí todo era color de rosa. Mentira. Pero esto es una fantasía, pues es un relato o una gran narrativa, un relato totalizador que de manera simbólica les sirve a algunas personas para afiliarse a un grupo de gente que piensa igual, pues, ¿no? Más o menos igual. Si ese fuera el caso, pues imagínense desde el punto de vista técnico, tecnológico, pues no tuviéramos automóviles, andaríamos a caballo o caminando. ¿Para qué vamos a domesticar caballos? Vamos a vivirnos a una cueva, ¿no? O a treparnos a una rama.
Porque claro, ya se sabe que todo tiempo pasado fue mejor. Pasado, pero ¿qué tan pasado? ¿Hasta cuándo vamos a recorrer el calendario? ¿100 años? ¿200 años? ¿500 años? ¿Por qué no 13,000 años? O sea, me sale parodiar esta ridiculez, pues, porque eso es lo que es una ridiculez, es una visión totalizadora irracionalista del mundo. Eso por un lado. Y por el otro, están los que desdeñan todo pasado, ¿no? Y que aspiran, así como los románticos, a una vida ulterior definitiva, que siempre está un poco más allá, como diría Schiller, detrás de los astros, allá, más allá de las estrellas. Y hay que buscarla, ¿no? Esta gente que cree que nos vamos a mudar a otro planeta, ¿sí? Que todo es innovación y que nada de lo que existe anteriormente sirve, que hay que destruirlo, que hay que hacer una especie de fantasía sci-fi, de ciencia ficción, ¿no? Una fantasía futurista, esa es la palabra que buscaba, una fantasía futurista a donde nos vamos a mudar y entonces ahí ya se van a acabar todos los problemas, porque en esa utopía tecnológica ya no se necesitará el concurso de lo humano, ¿verdad? Porque todos vamos a vivir dirigidos por el Dios algoritmo. Yo te pregunto, ¿tú percibes una diferencia en ambas lecturas del mundo? ¿No son ambas expresiones ridículas, hiperbólicas, autorrefutantes, que no se sostienen en la realidad, en esta sustancia cotidiana que es donde tenemos que vivir nosotros? Aquí tenemos que lidiar con los problemas diarios. Me enfermé, me estoy haciendo viejo, tengo que pagar deudas, tengo que educar a mis hijos, tengo que encontrar la forma de llevarme bien con mis vecinos. Estos son los problemas de la vida real, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a teorizar o vamos a crear videos demagógicos en YouTube, hombre, ambas opciones, de los ultra tradicionalistas y de los ultra innovadores, pues son viables, ¿no? Como discurso, como baba, como bla, bla, bla. Pero una vez que apaga el tipo la cámara, pues tiene que enfrentarse a los mismos problemas que te tienes que enfrentar tú y yo. Entonces, no se puede pensar en términos absolutos, hay que pensar en términos proporcionales. Es una dicotomía, una oposición falsa. Lo valioso se conserva, digo yo en mis notas, y se actualiza con sabiduría. La tradición debe ser reinterpretada para seguir viva y convertirse en legado para las futuras generaciones, por supuesto. La manera en la que se honra la tradición es adecuándola, actualizándola, partiendo de ella, tomándola como directriz, ¿sí? Así se paga la deuda con el pasado y se crea un legado hacia el futuro, se honra la actualidad, uno actualiza. Entonces ahí hay proporcionalidad, es decir, frónesis, ahí hay sabiduría. Bueno, eso fue un punto que quería compartir con ustedes. Otro punto va pegado con que es mi rechazo absoluto a la nostalgia. La nostalgia, pues, puede ser un gran motor para el arte. El ubi sunt es un topoi, ¿no? Un lugar común. Ubi sunt. ¿Dónde están aquel barrio donde crecí, la casita familiar? Todas estas cosas pues se da para escribir rancheras o tangos o novelas, ¿sí? Pero la verdad es que la vida se vive hacia adelante. Y hay muchas personas que escapan de su responsabilidad actual refugiándose en la nostalgia. Y si tú te refugias en la nostalgia, pues entonces no estás en disposición de promover esa solidaridad intergeneracional. Pues no te importa si la vida para ti está en la memoria, no en el deseo. Por eso creo que es una enfermedad. Porque supone que la persona renuncia a sus capacidades. Porque cree dos cosas. Primero, cree que la vida solo le concierne a sí mismo. Cree que la vida va con él o con ella. No puede pensar más allá. Es un pensamiento intrascendente, no puede vincularse con el otro.
con el otro actual y con el otro que vendrá. No puede. La vida es él, ella y lo que contempla y punto, se acabó. Empieza y termina con él o con ella. Se acabó. Eso por un lado. Y por otro está en que estas personas nostálgicas tienden a creer que la vida humana solamente tiene dignidad y valía cuando se es joven. Por ejemplo, dicen, en mis tiempos, hombre, compadre, comadre, sus tiempos son estos. Aquí hay cosas que resolver, vida por ser vivida. O ya se murió, o es que estoy hablando con un muerto y no me he dado cuenta, maldita sea. A lo mejor tengo que cambiarme los lentes, ¿no? Porque no me he dado cuenta que estoy hablando con un zombie. ¿No habrá aquí acaso una especie de escapismo, de evasión de la responsabilidad? Detrás de todo perezoso, de todo cínico siempre he encontrado un perezoso. Tal vez detrás de todo nostálgico también se encuentre un perezoso o un cobarde. Alguien que no quiere reconocer pues, las limitaciones del envejecimiento y la realidad de la muerte. Bueno, ¿qué les parece? La nostalgia para mí es paralizante, digo aquí en mis notas. Vivir atrapados en el pasado impide la construcción del futuro y ese es un pecado capital. Cada generación debe asumir su responsabilidad con ética y con solidaridad, que es lo que digo, ¿no? Con los que vendrán. Entendiendo que la vida es más grande que uno mismo. Decía el poeta mexicano Jaime Sabines. Por eso, en un poema, por eso Dios inventó la muerte. Para que la vida, no tú ni yo, la vida, sea para siempre. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Bueno, van 22 minutos. Voy bien, muy rapidito. He tratado de acelerar el paso porque luego me voy lento y me voy por las ramas y me quedo con mucha tinta en el tintero. Humildad ante la complejidad de la vida. Yo decía en el corto de hoy que un matemático húngaro-americano, John von Neumann, tiene una frase muy simpática. Decía, la gente cree que las matemáticas son difíciles porque no están poniendo suficiente atención a la vida, que es auténticamente complicada. Y luego decía también, uno no aprende matemáticas, uno se acostumbra a ellas. ¿Es plural? Las matemáticas, sí. Uno se acostumbra a ellas. Y Paul Valéry, el poeta, decía aquello de que un poema no se concluye, se abandona. Ahí están unos ejemplos, ¿no? De gente importante en su campo que asumen su tarea desde la humildad. Desde una humildad no gazmoña, digo, ¿no? Una humildad que consiste en realismo puro y duro, en el reconocimiento de la complejidad de la propia vida. Por eso es que necesitamos el concurso de los demás. Es el trabajo en equipo el que nos sacó de las cavernas y nos llevó a todas partes del mundo. Es el trabajo en equipo el que nos llevó a construir computadoras, red de redes, a cacharros voladores que van a otros planetas y que incluso ya han abandonado el sistema solar. Es el trabajo en equipo el que ha hecho posible que los seres humanos ahora tengamos vacunas, medicina, terapias que ayuden a sanar enfermedades que hasta hace poco tiempo eran enfermedades mortales. Hay un montón de signos claros del progreso y este progreso realista, se ancla en el trabajo en equipo y no puede haber trabajo en equipo si no hay de entrada un reconocimiento de la enorme heterogeneidad, aplastante complejidad del mundo que nos envuelve, del universo que nos envuelve. Así que se vuelve un imperativo el trabajar con los demás. Sí, yo decía que si yo pongo mi poco y tú pones tu poco, esos dos pocos se vuelven un mucho. Bueno, multiplicando con los demás, ¿no? Hay un compound effect, no sé cómo se dice esto en español, un efecto multiplicador, puede ser.
un efecto multiplicador que tiene que ver con el discurso del día de hoy, con el concepto que he querido trabajar en este video, ¿no? Que es el de la solidaridad intergeneracional. La humildad es necesaria. Esto supone sensatez, colaboración y una palabra que no tengo incluida en mis notas que se me acaba de venir, que me parece muy pertinente, y paciencia. Paciencia. El cortoplacismo nos está matando. La falta de solidaridad intergeneracional hace que la gente encerrada en su capullo quiera soluciones para él mismo, para ella misma, y las quiera ya. El ser tiránico, ¿no? El ser caprichoso, el reyesuelo de sofá, como le llamo yo, quiere ya la solución y vive en una fantasía. Observen los diálogos en las redes sociales, una fantasía de alguien que a través de un micrófono como este asume que tiene un poder, pero es un poder de babas, nada más. Porque apaga el aparato ahí o deja de mandar el mensaje y vuelve a la pequeñez que nos rodea a todos. Vuelve a la vida simple, ordinaria del ciudadano de a pie. Siguiente punto y termino: el valor de lo pequeño y lo colectivo, que ya lo he estado elaborando. Pues la verdadera fuerza está, digo yo aquí, en la suma de pequeños esfuerzos. Hacer cada uno su parte, por mínimo que parezca o por mínima que parezca, es lo que permite construir algo grande cuando se une con el trabajo de los demás, cuando se conjuga, diría yo, ¿verdad? Cuando se conjuga con los demás. Uno es mejor siempre en el encuentro de los demás. En el mundo de la academia, por ejemplo, uno de los valores más grandes que yo he encontrado ahí es el de la interlocución, al que yo ya he referido antes aquí en este foro. La interlocución que supone compartir opiniones respecto a cualquier cosa que sea nuestro campo, alguna idea, alguna teoría, algún texto, alguna filosofía. Atacamos esa realidad desde diferentes frentes y compartimos nuestra experiencia y la colocamos sobre la mesa, de tal manera que las personas abandonamos esa visión de túnel en la que nos encontramos detenidos como seres individuados que somos y adquirimos nuevas perspectivas. Es una especie de palanca, ¿no? Una palanca que permite multiplicar nuestra fuerza y permite mover cosas más grandes. Es una metáfora, me explico. Y esto sucede porque hay interlocución. Pues cualquier actividad humana supone la necesidad de la contribución del otro y el atender al otro. Yo hablaba de la necesidad y la importancia absoluta de la humildad. Pues aquí tiene que ver también. Porque si la persona es arrogante, es una persona ensimismada, es una persona que cree que tiene todas las soluciones para todas las respuestas, es decir, si es una persona infantiloide, pues se va a quedar ahí atrapado en su corralito, dando vueltas, como un hámster en su ruedecilla esta, ¿no? Convencido el tipo, convencida la tipa, que lo sabe todo, que lo resuelve todo. Y no le va a importar, ya puestos a habitar una fantasía, pues ¿qué más da? Me quedo aquí. Y eso es terrible, porque probablemente tenga un gran talento que lo pierde por falta de humildad. Qué triste, qué triste. Entonces aquí creo que queda claro, ¿no? El valor de la humildad, el valor práctico de la humildad. No estoy hablando de la humildad como servidumbre ante un Dios todopoderoso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de realismo puro y duro. Realismo puro y duro que me permite abrir los oídos, los ojos, todos mis sentidos, pero también la mente y el corazón, todo lo que soy, a los demás. Pero de verdad, de verdad. Yo creo, y con esto termino, que una de las pruebas más grandes de inteligencia que hay, para mí, o sea, que yo creo, ¿no? Cuando veo una persona que hace esto, digo, caramba, este caballero, esta dama, es realmente inteligente. Y esto es cambiar de opinión.
cambiar de opinión. Una persona que cambia de opinión no lo hace de manera así, ¿cómo se llama? Aleatoria, imprevista, accidental. No, lo hace porque ha estado cavilando y demuestra con ello la capacidad no solamente de reflexionar sobre lo otro, sino sobre sí mismo o sí misma. Es un ser reflexivo. Y eso es algo muy raro, muchachos, muy, muy raro. Lo más común es lo contrario, ¿no? Que es la lectura dogmática de la realidad. Pero ¿para qué voy a cambiar de opinión si todas las respuestas las traigo aquí, mira, en el bolsillo derecho de mi pantalón? En fin, el ser humano es así. Se inventa mundos y después los habita. Dios nos salve. Pero antes nos salvamos nosotros. Te invito para que te suscribas a este canal, para que me dejes algún comentario, para que me digas desde dónde me escuchas. Es un placer enorme. Lo gozo enormemente estar aquí con este micrófono que ahora sí encendí, con esa cámara, con ese ventanal. Hoy tenemos sol, gracias a Dios, y con la palabra que nos une y que nos invita y que nos convoca y bla, 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 y todas esas cosas. Nos vemos. Chao, chao.